Algunos pensarán que en 13% aprendimos a hacer podcast solos y a punta de videos de YouTube es suficiente. Se los confesamos de una vez, rotundamente falso. Cuando nosotros empezamos tuvimos varios referentes, pero solo un maestro, uno que nos enseñó sus secretos para hacer un mejor podcast. El nombre de este maestro es Naranja Media, sí, de los mismos creadores de Emprendete Podcast. Y bueno, ¿qué con todo esto? Pues es que se viene un notición. Resulta que Naranja Media por fin revelará sus secretos al público. Y esta es la primicia. Empezará a enseñar cómo hacer un excelente podcast. El curso de podcast dictado por Naranja Media va a estar muy completo. No va a ser el típico curso pregrabado, sino que va a ser en vivo. Y además van a aprender a hacer, distribuir y monetizar su propio podcast con un acompañamiento constante por parte de ellos. Ahorita tienen precio especial de lanzamiento, así que si quieren hacer su podcast, vayan ya a www.naranjamedia.co/curso. Repito, naranjamedia.co/curso. Ahora sí, empecemos. Sí, grabando local. Me dicen cuando quieran que sincronicemos el audio. 3, 2, 1. Nos imaginamos que ya han escuchado historias de emprendedores que han dejado la universidad para seguir su propio camino, pero ¿han escuchado de alguien que se haya salido del colegio para eso? Y convencí a Manuel de que convenciera a mi mamá de que me dejara salirme del colegio y como que medio validar en un colegio virtual. Bienvenidos a un nuevo episodio de 13%. Este será el segundo de varios episodios en los que vamos a explorar la idea de que las carreras profesionales que valen la pena son líneas ascendentes y coherentes. La de Andrés Cajiao puede que vaya en ascenso, pero no está precisamente subiendo una escalera. Andrés Cajiao, como van a ver, no cree en ese tipo de estructuras. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Uno de los colegios en los que estudié fue el Santa Tarcisio y tenían unas tarjetas amarillas. Yo tenía más tarjetas amarillas que cualquiera de mis amigos. A las 3 tarjetas amarillas te daban una tarjeta roja y esa tarjeta roja era una suspensión. Después de la segunda suspensión era matrícula condicional y si seguías pues ya era una expulsión. Y aunque Andrés tenía cierto talento por acumular tarjetas amarillas, también es cierto que tenía la capacidad de regularse cuando parecía que las cosas se iban a salir de control. Pues siempre tuve la justa cantidad de tarjetas amarillas como para que no me expulsaran, pero como para que siempre me la pasaran a la rectoría. Ese fue uno de los colegios por los que pasó Andrés Cajiao. Y es que para Andrés no era fácil adaptarse a ciertas estructuras como la de su colegio con su a veces exagerada disciplina. Pero aunque sus roces con la autoridad eran frecuentes, no es cierto que Andrés Cajiao fuera un niño explosivo que se dejaba llevar por sus emociones. Sí, digamos que no quería tampoco meterme en demasiados problemas. Como que en algún momento mi instinto de supervivencia entraba en acción y decía como bueno, vamos a calmarnos un poquito. Uno podría especular que lo de Andrés no era más que una serie de arrebatos típicos de un adolescente rebelde, pero lo cierto es que ese instinto adolescente respondía a algo más profundo, respondía a una inconformidad con la manera como funciona el mundo. Una vez mi mamá y yo también discutíamos muchísimo sobre cómo hacer las cosas y como ella y yo tenemos visiones muy distintas de la vida. Y mi mamá me decía a mí, alguna vez, me acuerdo perfectamente, me decía, es que Andrés Felipe, ¿tú qué esperas? ¿Que el mundo cambie para que se adapte a ti? Y yo le decía, claro mamá, ¿cómo así? Entonces que me toca a mí adaptarme al mundo. Y eso fue una discusión de esas de gritar en el carro a grito herido. Andrés Cajiao se rehusaba a adaptarse al mundo que le había tocado, a la disciplina exagerada de su colegio, a los métodos que usaban sus profesores para enseñar, a los comportamientos que se esperaban de un buen estudiante. Pero Andrés no era irracional, sabía que tenía que elegir sus batallas y que llegar a los extremos de una expulsión no era más que un mal negocio.
A Andrés Cajiao entonces lo que parecía esperarle era un largo periodo de aguante hasta que se graduara del colegio para reclamar algo de libertad. Pero esa no es precisamente la historia que vamos a contar. Yo comencé a trabajar a los 13 años, no por necesidad, sino porque me llamaba mucho la atención el mundo de la música, me llamaba mucho la atención el mundo de ser DJ. Estudié para ser DJ un curso de un mes, pues un curso básico, pues introductorio. Ese curso básico, introductorio, lo hizo en Brasil. Allá estaban viviendo desde que a su mamá la trasladaron por trabajo. Y aunque nos debería impresionar el hecho de que Andrés se haya apuntado por voluntad propia a hacer un curso de DJ con apenas 13 años, nos debería impresionar más lo que le dijo al profesor del curso apenas se terminó. Y le dije, me gustaría ofrecerle algún servicio de trabajar y usted me paga con equipos. Píntense esa imagen en la cabeza. A los 13 años, ser el estudiante más joven de un curso para volverse DJ y acercarse al profesor al final y decirle, yo le trabajo y usted me paga con equipos. Hay que tener agallas, ¿no creen? ¿Saben qué respondió el profesor? El tipo me dijo, hágale, ¿usted qué sabe hacer? Yo le dije, yo puedo hacer videos, yo puedo editarle videos y hacer videos. Que era como algo que me interesaba en ese momento y con lo que yo estaba jugando pues en casa. Y entonces le hice una serie de videos, están disponibles en YouTube, y para vender sus equipos y para vender lo que él vendía pues en su escuela. Y a cambio pues él me pagó con equipos para ser DJ. Y de ahí pues yo comencé a aprender, luego trabajamos en temas de e-commerce y luego trabajamos en otros frentes allí. Y yo comencé a aprender sobre marketing digital y sobre video marketing y sobre e-commerce a esa edad. A los 13 años, Andrés Cajiao tenía su primer trabajo, uno al que había llegado por pura curiosidad y uno que lo llevaría a adentrarse en el mundo digital. Y aunque en ese momento Cajiao tenía 13 años, estaba trabajando, pero no a cambio de dinero, y aunque el curso que quería hacer de marketing digital valía $50, pues hay que decir que si algo ha caracterizado a Andrés Cajiao es su insistencia en invertir en su educación. Me hice un cursito de Coursera con Wharton de una introducción a marketing que costó $50. Me metí y busqué formas de seguir indagando más en ese tema porque me llamaba mucho la atención. Andrés volvió a Colombia y rápidamente advirtió que era mucho lo que podía hacer con sus nuevos conocimientos. Cuando yo volví, le monté una página que era un metagregador de contenido de material publicitario de productos promocionales a la empresa de mi familia que vendía productos promocionales. Y rápidamente rankeamos en las primeras posiciones de Google para términos relacionados con productos promocionales y eso comenzó a generar negocios para mi familia. Y luego de eso pues comencé a buscar clientes tanto en Bogotá como clientes online a través de una plataforma que se llama freelancer.com. En ese momento pues ya yo estaba en octavo y estaba trabajando con freelancer.com, teniendo clientes en Bogotá, trabajando con la empresa en familia. Y ya se estaba comenzando a consolidar la idea de tener una agencia de marketing digital. Antes de 2013, cuando estaba en octavo del colegio, Andrés Cajiao ya trabajaba como freelancer. ¿Y qué significaba estar trabajando mientras era estudiante de colegio? Libertad. Pero lo que te digo, nunca trabajé por necesidad, siempre trabajé porque era mi curiosidad, me interesaba y obviamente yo amaba la libertad de tener mi propio dinero. ¿Sí? Y de trabajar con los adultos y de ir a edificios en la 93 y tener reuniones en la 93 y la vaina. O sea, eso era para mí fascinante. Su roce con la libertad era fascinante, pero también hacía que cada vez fuera más incompatible con su vida de estudiante. Y estudiando en el Emilio Valenzuela, pues yo ya estaba trabajando en mi tema de marketing digital y ya tenía clientes y las cosas y pues obviamente no me daba para ser un estudiante de octavo de bachillerato con todas las responsabilidades, más que responsabilidades, con las limitaciones de horario y de libertad de manejo de mi tiempo y pues ser un freelancer de marketing digital y montar una agencia de marketing digital no da. Para Andrés, salirse del colegio y dedicarse de lleno a su trabajo como freelancer y montar una agencia de marketing digital no era una idea descabellada. Para él en realidad tenía todo el sentido. Pero que Andrés estuviera convencido del tema no quería decir que no hiciera falta convencer a los demás. Y bueno,
Primero en la lista estaba su mamá, tarea que no iba a ser fácil, sobre todo teniendo en cuenta todo el esfuerzo que ella había hecho para pagarle a su hijo una buena educación. Yo venía trabajando en la cabeza de mi mamá, explicándole y exponiéndole la idea de toda la cosa, y ella no quería que cómo se me ocurre, que todo lo que ya había trabajado para ponerme en buenos colegios toda la vida. Es que uno estudiar en buenos colegios, o sea, es plata, ¿sí? Y más pues para mi mamá, entonces que cómo se me ocurre que yo acabara en un validadero, que no sé qué, Convencer a la mamá de salirse del colegio estaba probando ser más difícil de lo anticipado. Las palabras parecían no bastar, o bueno, las palabras que salían de boca de Andrés. Momento entonces de delegar la labor. Con ustedes, Manuel Rector. Y a Manuel, el rector de mi colegio de Limón, Venezuela, un rector para mí, en ese momento, un rector bastante contrario a todos los rectores que yo había tenido, una persona pensando más hacia adelante, una persona muy abierta, de mente muy abierta, a pesar de que es un colegio que también es de sacerdotes. Y qué mejor que un rector mente abierta para hacerle semejante pitch. Manuel y yo hemos hablado porque Manuel se interesó por saber yo quién era una vez que yo llegué hasta la instancia de rectoría en un problema que me metí. Y yo siempre hablé muy tú a tú con las personas y yo me ganaba el respeto de personas como Manuel, como el rector Manuel, precisamente porque tenía, como dice, hablarle con respeto, pero hablar de tú a tú y hablar con muchísima seriedad y con muchísima madurez. Y yo le expliqué a Manuel lo que yo estaba haciendo y lo que yo venía haciendo y lo que me interesaba y por qué lo quería hacer. Y básicamente le hice un elevator pitch, como los que hacemos hoy en día las startups, pero pues al rector. El pitch funcionó. Eso significó que Andrés no solo había convencido al rector de su colegio, sino también al que sería el nuevo encargado de convencer a su mamá. Y finalmente, pues cuando yo convencí a Manuel la citó a ella. Y Manuel ya cerró el negocio. Y es súper pragmático, el man fue súper pragmático. El man le dijo a mi mamá básicamente, vea, déjelo que vaya y pruebe, y si no funciona, yo se lo recibo en el año en que esté. Si el año que viene no funciona esa vaina, yo se lo recibo en 10º. Si el siguiente año no funciona, yo se lo recibo en 11. ¿Sí? Y ya con eso, pues, estaba hecha la venta. La idea que uno tiende a tener de los emprendedores es que son unos enormes tomadores de riesgos. La realidad, cuando uno los mira de cerca, es que son más unos grandes calculadores de riesgos. Y es más, la mayoría suelen tener un buen colchón que les apacigüe la caída si las cosas no salen bien. Con ese, si no le funciona, yo se lo recibo en el siguiente año, que el rector Manuel le había garantizado a su madre, Andrés, había descubierto el poder del colchón. Ella quedó muy contenta cuando Manuel le dijo eso, de lo que te dije, de que si no funcionaba, pues él me recibía en el curso en el que fuera. No hay ningún riesgo, el colchón, claro. Y ese colchón ha sido, tanto ese como todos los colchones que yo he tenido en mi vida, han sido fundamentales para poder progresar, pero fundamentales. ¿Sí? Y si tú te vas y ves la historia de absolutamente todas las personas que han tenido gran éxito en la vida, por lo menos de las que yo he leído, han tenido siempre ese colchón, ha estado ahí. Eso fue en junio, no me acuerdo qué año, y en ese junio pasaron dos cosas. Logré convencer a Manuel, antes de salir a vacaciones, logré convencer a Manuel, y al mismo tiempo yo entré a estudiar un curso de Social Media Marketing con la Universidad Pontificia Bolivariana en una empresa que se llama Interlat, y en ese curso había un profesor, o el profesor de ese curso era el director de marketing digital de Interlat, que se llama Pablo de Meglio. Y Pablo de Meglio, junto con el CEO de Interlat, Luis Carlos Chaquea, me ofrecieron la posibilidad para trabajar como community manager de Interlat. Si para este punto no ha quedado claro que Andrés Cajiado dejó el colegio, pero nunca dejó de educarse, entonces nada ha quedado claro. Y como si fuera un patrón repetitivo, cada vez que Andrés Cajiado se apuntaba a un curso de algo, pues al final de este curso de social media, Andrés consiguió trabajo con los profesores. Y me ofrecieron la oportunidad de, cuando yo estaba negociando con Luis Carlos mi salario, negociando, ¿no? En esa época que no sabía nada de negociar. Luis Carlos me dice, mira Andrés, la verdad no tengo mucho presupuesto, pues plata sí no tengo que te pueda ofrecer gran cosa. Y yo pensando en mi cabeza, bueno, con que este man pues me pague un salario mínimo, está bien, yo trabajo por un salario mínimo, no necesito mucho dinero, simplemente para moverme y para comer. Y siguió con el cuento, y yo dije en un momento, bueno, con que este man me pague 300,000 pesos para los buses,
y para una que otra cosita que yo necesite, entro de cabeza. Y en un punto me dice Luis Carlos, después de que sigue, yo estaba preocupado. Me dice, lo máximo que te puedo ofrecer en este momento es 1.100.000 pesos. Yo nunca en mi vida había visto 1.100.000 pesos de totazo en una cuenta, entonces dije, no, Luis Carlos, déjame lo analizo, porque claramente pues el número tiene sus limitaciones. Y vemos. No, obviamente le dije que sí, que chévere. Y con la aceptación de ese trabajo y la bendición de su madre para dejar el colegio, la vida de Andrés pasó del salón a la sala. Entonces pasé de ir a un salón de clases, todos los días encontrarme con el profesor de física, que se la montábamos con todos mis amigos porque se emberracaba muy fácil y que me estaba explicando vainas que realmente para mí no eran interesantes. O el profesor de química, que le intenté hacer un chiste y acabó intentando expulsar a la mitad del salón. Bueno, de ese entorno como para mí tan tóxico, a estar sentado en la sala de, para mí en ese momento, y hoy en día un gurú en social media marketing, experto en el tema, reconocido profesor de toda Latinoamérica, donde me estaba enseñando uno a uno qué era lo que teníamos que hacer, cuál era la estrategia de marketing de Interlat, cómo íbamos a pasar de $300,000 en facturación a $3 millones en facturación, qué era lo que yo tenía que hacer, cuál era mi rol en todo esto. Y eso para mí fue, o sea, de los momentos más gratificantes de mi vida, y yo creo que está en mi Instagram, fue precisamente esa imagen que tengo de la sala del apartamento de Pablo, que para mí en ese momento era un apartamento súper bonito en la 116, y Pablo en una pizarra que tenía improvisada explicándome vainas. O sea, de los momentos más bonitos de mi vida, eso. Y eso fue una de las cosas que me cambió la vida, yo creería. Ya sabemos, la expectativa que uno tendría de quien hace algo tan atrevido como salirse del colegio es que lo haga para embarcarse en algo tan atrevido como crear su propia empresa. Pero Andrés Cajiao, en vez de ponerse a montar su agencia de marketing digital, se puso a trabajar para otra agencia. ¿Por qué entonces no montó su propia agencia? Porque yo sentí que iba a aprender mucho más rápido trabajando con un grande como Pablo. Sentí que iba a aprender mucho más rápido y crecer mucho más rápido. Andrés, vamos a decirlo de una vez, es un tipo que dejó el colegio, pero que nunca dejó de educarse. Y tener un mentor como Pablo Di Meglio, referente en el medio en el que Andrés quería incursionar, esa para Andrés era una gran manera de educarse. Pablo, yo he tenido 2 o 3 grandes mentores, y los 2 principales mentores que yo he tenido han tenido en común una gran nobleza y una gran paciencia conmigo, porque yo, de nuevo, a mí nadie me aguanta. Hay que tener mucha paciencia para aguantarme. Y ellos me aguantaron. Y ellos se volvieron de alguna forma mis amigos. Y Pablo se volvió de alguna forma mi amigo. Y me entendía y me tenía paciencia y me aguantaba mis berrinches y me aguantaba. Pablo salió a defenderme, lo que te decía de los bullies y los haters. Pablo salió a defenderme con esta gente más de una vez. Y como él tenía un nombre en la industria tan fuerte, estos bullies cuando llegaba Pablo ya se calmaban y dejaban de montármela. Pero no es que llegaran a montármela porque yo era una santa paloma y no hacía nada. Claramente pues yo siempre fui muy irreverente y no me aguantaba que la gente me dijera nada y siempre criticaba lo que no me parecía. Y me ganaba problemas por eso, pues. Pero afortunadamente salía el tío Pablo a defenderme. Hay una foto de la época de la que Andrés está hablando. En ella se ve a Andrés posando. Tiene una camisa blanca y una escarapela con su nombre. Al fondo se ve una pantalla grande. Están en un congreso de redes sociales. Pero lo realmente impresionante de la foto es la cara de Andrés. Es la cara de un niño. No aparenta más de 15 años. Eso hace que necesariamente uno tenga cierta disonancia cognitiva entre el personaje de la foto y el rol de adulto que está representando. Ya sea que Andrés estuviera sintiendo como niño o como adulto, lo cierto es que la estaba pasando bien. Que de cierta forma muchos de los ejemplos que te he estado dando son ejemplos que hoy en día entiendo mucho más racionalmente y con mucha más estructura, pero que en ese momento para mí eran instinto. En este momento entiendo el trabajo como un mecanismo para desarrollar mis virtudes, para exponer mis virtudes, para hacer a través de mis virtudes. Y el hacer a través de las virtudes, según los grandes pensadores, es la principal fuente de felicidad. ¿Sí? En ese momento a mí me generaba muchísima felicidad estar haciendo esos videos que hacía para DJ Van Electronic Music Center. A mí me generaba muchísima felicidad ver cómo montaba la página y funcionaba, y entonces le mostraba a mi tío cómo comenzaban a llegar los prospectos. A mí me generaba mucha felicidad montar el tema del videocamp que vendí para una empresa que se llamaba Conarte,
que hacían un campamento de video para niños y yo les vendí la idea de que yo les ayudaba a vender eso en Facebook Ads y demás, y montarle la landing page y trabajar con la diseñadora para que la landing page quedara bonita y quedara estructurada, y montar la campaña de anuncios y conectarlo para que recibieran los correos de los prospectos y pudieran llamarlos, etc. A mí me generaba mucha felicidad como sentirme útil, y sentirme útil en algo que para mí era interesante, que para mí es interesante. ¿Y se arrepintió Andrés Cajiado de haberse salido del colegio? Ni un poquito. Yo no veía ningún error en mi lógica, porque afortunadamente di con personas que me mostraban como ese era un camino perfectamente válido, ¿sí? Pablo fue mi gran mentor durante esos años, pero también habían otros mentores que me fueron enseñando y que me fueron mostrando el camino, y con los que yo me sentía muy a gusto. Uno dice, toma consejo de personas que están donde tú quisieras estar, y esas eran personas que en ese momento para mí estaban donde yo quería estar. Además de que se había rodeado de personas que le mostraban que su decisión tenía sentido y de que ese camino era posible, pues también hay que admitir que hasta ese momento Andrés todo le iba saliendo de maravilla. Los problemas comenzaron cuando yo comencé a emprender mi propio emprendimiento 100% de lleno. Una cosa es uno tener clientes freelance, y una cosa es uno tener un empleo, y otra cosa es uno tener un negocio y tener empleados y responderle a la DIAN y responderle hasta pa'l putas. O sea, son cosas distintas. Entonces yo arranqué a trabajar con clientes freelance desde los 13 años y nunca paré. A través de Interlab seguí en eso, pero hacia el final de mi relación con Interlab ya comencé a conseguir unos clientes un poquito más interesantes en Colombia. El primer cliente, y llegó la idea de, venga, me voy a salir de Interlab y voy a montar mi propia agencia. Apoyada incluso por Pablo, que era mi jefe y que me está diciendo, Andy, no estás rindiendo en el trabajo, claramente quieres hacer otra cosa, ¿sí? Quieres hacer otra cosa. Y mi primer cliente, el primer cliente de Alter, que fue mi agencia, fue Volkswagen, que no es cualquier marca. A Andrés se le notaba que no quería estar ahí. La idea de montar algo propio se venía formando en su cabeza desde antes de salirse del colegio, y ese parecía que era el momento propicio para materializarla. Cuando yo fui a arrancar la agencia, le pedí prestado 10 millones de pesos a mi mamá para pues pagar la constitución de la empresa, comprar un par de computadores y pagar el primer mes de arriendo. Yo tenía un dinero ya de lo que yo había ganado con los clientes para pagar los primeros salarios, para comprar mobiliario, algunas cosas. La noche anterior me peleé con mi mamá por cualquier estupidez y me dijo, usted no tiene la madurez suficiente para tener un negocio, no le va a prestar los 10 millones. Y yo casi me muero esa noche porque pues yo ya había firmado, yo ya tenía compromisos con la empresa que me iba a constituir la empresa, ya yo tenía las personas negociadas y listas para firmar el contrato, todas las vainas, pues o sea, estaba listo para arrancar, y mi mamá me dijo que no. Y al día siguiente me encontré con Pablo y Pablo me dijo, tranquilo Andy, yo no tengo la plata, pero te la consigo. Voy y le pido un préstamo al banco y te los presto. Porque Pablo acababa de comprar una casa y literalmente no le quedaba mucho dinero, entonces tenía que hacer eso. Finalmente logré utilizar mis habilidades de persuasión para decirle a mi mamá, me parece increíble que tú no creas en mí, pero esta persona que me conoce de hace apenas 2 años está dispuesta a sacar un préstamo en su nombre para mí. Y con eso, a los 15 minutos tenía la plata en mi cuenta. La verdad, la diferencia entre esa negociación y las negociaciones que hacemos hoy en día para levantar capital de torre no son muy diferentes. Es exactamente el mismo fear of missing out, y es exactamente el mismo componente emocional, y es exactamente las mismas dinámicas. Y si al principio la cosa fue cuesta arriba, bueno, y el resto del camino también iba a ser cuesta arriba. Antes de seguir con la historia de Andrés y de conocer lo que él llama el mundo real, una pausa. Hay una historia de Johnny Harris, un periodista y youtuber que me encanta. Cuando él estaba empezando su carrera, entró a la página de la embajada americana y vio que el video de presentación que tenían era pésimo. Harris les ofreció hacerles un mejor video y ellos, por alguna razón, aceptaron, cosa que era realmente emocionante para Harris. Pero rápidamente se dio cuenta de algo: él no era tan bueno como creía haciendo videos. Sus habilidades pues no estaban en ese punto. Pero Harris ya se había comprometido, entonces pues, ¿qué hacer? La respuesta era que le tocaba aprender, y aprender en tiempo récord cómo hacer mejores videos. Entonces Harris, durante días intensos, aprendió a hacer mejores videos, y al final el video le quedó un hit. La pregunta entonces es cómo forzarse a uno mismo a aprender. Harris dice 2 cosas: emoción y sentido de responsabilidad. Sin emoción no provoca, pero sin sentido de responsabilidad, pues nada pierde uno si desiste. En 13% no podríamos estar más de acuerdo. A veces no basta con querer aprender,
Se necesita un sistema que lo fuerce a uno a mejorar. Por esa razón creamos 13% sin atajos, un sistema para descifrar la vida profesional. En 13% sin atajos cada mes nos sumergimos en un tema clave para navegar el extraño y fascinante mundo del trabajo. Y lo hacemos de la mano con invitados expertos, personas realmente increíbles, lecturas y reflexión conjunta. 13% sin atajos es una mezcla justa entre la emoción de aprender y el sentido de responsabilidad preciso para no desistir. No es ni el curso gratuito en el que no hay que rendir cuentas y por lo tanto nadie termina, ni tampoco es la vuelta al colegio a aprender química a las malas. Los miembros de 13% sin atajos son los únicos que tienen acceso a nuestras famosas tertulias 13, a sesiones y encuentros adicionales y a mucho más. Si van hoy mismo a 13%.com/atajos, es probable que alcancen nuestro precio especial de lanzamiento, que solo estará disponible por un tiempo limitado. Repito, es 13%.com, escrito todo en letras, /atajos. Estamos conociendo la historia de Andrés Cajiado, que desde los 13 años empezó a trabajar por pura curiosidad y que en poco tiempo decidió salirse del colegio y dedicarse al marketing digital. Empezó trabajando en una agencia de la mano de un importante mentor, hasta que el sueño de montar su propio negocio se volvió imposible de aplazar. Y empezó la agencia y empezó el mundo real. Que cuando tenía mi empleo, yo era el niño que me cuidaba, la infraestructura de internet me cuidaba, Pablo me cuidaba. Cuando estaba en el colegio, pues mi mamá me cuidaba, ¿cierto? Pero cuando fue mi propio negocio y era mi nombre el que estaba en la Cámara de Comercio, pues ya no había quien me cuidara, era yo. Y empezó el mundo real. Y empezaron los clientes pagando a 180 días cuando tú tienes que pagar a cada 15 días unos salarios. Y empezaron la DIAN, que te saca hasta el último centavo, independiente de qué tan emprendedor seas y qué tan creativo seas y que cuántas ganas te de salir adelante, te saca hasta el último centavo. Porque sí, o sea, pelearme con un profesor, uy, sí, qué problema, sí. Sacarme una tarjeta amarilla o tener que convencer a mi mamá de que me saque el colegio, lo que sea. Pues, son cosas que en el momento obviamente parecían desafiantes, pero comparado con la vida real. Empezaron las citas al Ministerio del Trabajo porque me demoraba 15 días en pagarle una liquidación a una persona o 30 días porque no tenía plata. Y entonces me tocaba ir con escasos 18 años al Ministerio de Trabajo a dar la cara y decir, venga, llegamos a un acuerdo de pago. Sí. Eso es el mundo real. Y eso es una mierda. Eso es una mierda. Pero entre problemas de impuestos, el Ministerio de Trabajo y las demás némesis de los emprendedores, había otra cosa que se llevaba el premio a lo más estresante de todo. Lo más estresante era pagar nómina, ¿sabes? Y los negocios de agencia, el modelo de agencia es un modelo en el que es muy difícil llegar a pagar juiciosamente la nómina porque los clientes pagan cuando les da la gana. Los clientes pagan cuando quieren, ¿sí? Y te piden una cosa y te prometen un dinero a cambio de eso y te lo muestran en la carita y tú vas detrás de eso y luego te dicen, ay, no, sabes que ya no. Y entonces tú investiste un montón de tiempo y si uno no entiende por qué funciona eso así y cómo funciona eso, pues uno acaba como un bobo detrás de esas vainas y perdiendo tiempo. Hubo un momento en la agencia en la que pues estábamos tan difícil de que no teníamos negocio, de que no teníamos clientes, que tuve que echar la mitad de la agencia. En ese momento éramos como 10 personas, tuve que echar a 5 y mover a los que quedaron a trabajar desde un aparta estudio que tenía yo aquí en Bogotá, en la 134, unos en el sofá, otros en un escritorio y todos compartiendo almuerzo. Sí, yo no sé esa gente cómo me aguantó en ese momento ese showcito. Les habían dicho que ser emprendedor era cuestión de tener una gran idea y de tener las agallas para perseguirla. Tomen su baño de realidad. Y eso era el pan de casi que cada día. O sea, sí, en algunos momentos tuvimos mucho más estabilidad económica y tuvimos una solidez mucho más fuerte. Y ya cuando hacia el final de Alter, pues ya éramos una compañía que tenía 20 empleados y que teníamos un poquito más de estructura y toda la cosa. Pero igual. También lo que pasaba era que jugaba mucho en mi contra mi falta de inteligencia emocional y de nuevo mi falta de conocimiento estructural del mundo. Una vez tuve una disputa con una persona del equipo, afortunadamente era temprano, no había llegado todo el mundo, había nada más como 2 personas en la oficina, y nos tirábamos a gritos tan duro que los vecinos llamaron a la policía. Y yo en retrospectiva digo, ¿cómo soy tan huevón de ir a gritar de esa forma en una oficina enfrente de empleados?
Oiga, no, pero qué putas. Y era eso, era falta de inteligencia emocional, era falta de conocimiento estructurado, era también la desesperación de que yo estaba intentando siempre como mantener el negocio a flote y poder pagar quincenas, y la gente no me entregaba cosas y entonces los clientes me demoraban 15 días más la factura. Pues puta. Después de años de estresarse con la nómina, de hacer lo imposible para sacar su agencia adelante y de haber por fin conseguido algo de estabilidad, Andrés Cajiao se presentó para el cargo de director de mercadeo en otra empresa. Sabemos lo que están pensando. ¿Cómo así que Cajiao prefirió ser empleado de otra empresa que seguir siendo el gerente de la suya? Andrés Cajiao, digámoslo otra vez, dejó el colegio, pero nunca dejó de educarse. Momento de presentar a Alex Torrenegra. Yo sabía de Alex y de lo que había hecho brevemente porque él siempre ha sido una personalidad en Colombia en el universo del emprendimiento digital. Y yo alguna vez fui a un evento gratuito que hicieron en sus oficinas que tienen cuando tenían oficinas acá en la 93. Y me pareció un tipo muy bacano, me pareció muy buena gente y me pareció muy chévere lo que hacían en la empresa que ofrecían esos servicios. Alex Torrenegra es un emprendedor colombiano. Ha fundado varias compañías, muchos lo conocen por ser uno de los jurados de Shark Tank. Nosotros alguna vez lo entrevistamos para otro proyecto, es la locura. En fin, si no lo conocen, cuando terminen este episodio denle una revisada. Resulta que una de las compañías de Alex, Bonnie Inc., estaba buscando un director de mercadeo. Información que llegó a oídos de Andrés, que rápidamente dijo: parce, no, la verdad no sé quién recomendarte, no sé quién. Me dice, no, yo creo que tú deberías aplicar. Y pues efectivamente yo apliqué para Head of Marketing de Bonnie Inc., teniendo emergencia y pues en ese momento ya la agencia le estaba yendo bien. Y de hecho el equipo de Bonnie Inc. decía, si este man tiene una agencia y le está yendo bien, ¿para qué quiere venirse a emplearse como Head of Marketing de Bonnie Inc.? Pero para mí ese era el camino, lo mismo que Interlat, ese era el camino para crecer y para aprender. El camino para crecer y para aprender. Y además estaba el incentivo de aprender de la mano de Alex Torrenegra. Y entonces en ese ejercicio pues yo apliqué, pasé el proceso, llegué a la última entrevista, me entrevisté con Alex. Y Alex, como a las 2 semanas, me escribió que habían decidido avanzar en otro camino. Bueno, yo dije, no, pues no me salió el trabajo, pero chévere. Y al mes me escribió, como al mes o a los 2 meses me escribió Alex, diciéndome que tenía una oportunidad para mí, que si me interesaba que la exploráramos. Y yo fui el empleado número 6 de Torre. Alex reclutó a todos los mejores ingenieros que tenía, la mejor product designer que tenía, el mejor UX researcher que tenía, y me reclutó a mí para el área de marketing. Me dijo, necesito a alguien que sepa de marketing y que se meta en esta vaina conmigo. Así terminó Andrés Cajiao trabajando en Torri, la más reciente de las empresas de Torrenegra, una plataforma para conseguir trabajo remoto y flexible. La gran pregunta en todo caso es por qué antes no y ahora sí. Es decir, por qué no le dieron el trabajo para el que aplicó y ahora sí lo reclutaron para el mismo cargo pero en otra compañía. A mí es lo que él me cansó a decir cuando nos sentamos a hablar alguna vez. Me dijo, mire, a usted le falta conocimiento sofisticado. Usted es una persona que ha tenido mucha experiencia y esa experiencia es muy, muy útil, pero a usted le falta conocimiento sofisticado y su personalidad no le da para trabajar con todo el mundo. Usted no podría haber trabajado con el equipo de Bonnie porque se hubieran jalado las mechas. Y de hecho, me dijo, yo creo que en Torre tenemos la personalidad para aguantárnoslo, pero aún así, pues también ha sido un desafío. Tanto sí que hoy en día tengo un coach profesional en liderazgo para poder manejarme bien con los demás. Y aunque Andrés es de los que cree que es más importante enfocarse en las fortalezas que en las debilidades. O sea, sí, uno tiene que enfocarse más en sus habilidades y en sus fortalezas que en sus debilidades. Pero hay ciertas debilidades que son como un producto mínimo viable en una startup, que son o sea, no son negociables. O tú tienes la capacidad, si tú quieres crecer y ser un chief de una compañía y llevar esa compañía a ser un $1 trillion company, o tienes la capacidad de liderar o no. Y si no la tienes, pues no eres el chief de la compañía y no vas a llevar la empresa a $1 trillion. Así de sencillo, se acabó. O sea, no hay ahí excusa, ¿sí? Y con respecto al tema del conocimiento sofisticado, lo mismo. Sí, yo puedo tener toda la experiencia práctica que tú quieras, pero si yo no sé demostrarle sofisticación en mi trabajo al resultado que obtengo y al equipo de trabajo con el que trabajo, no voy a poder, no me da. Tengo muchas más debilidades, de las cuales no tenemos que hablar en este podcast, pero tengo muchas más debilidades en las que no me he enfocado, porque no son parte de ese como producto mínimo viable que tengo que ser yo para llevar a Torre donde quiero que esté. Sus fortalezas fueron las que lo llevaron a ser director de marketing en Torre. Pero para mantenerse ahí también tiene que superar algunas debilidades que podríamos llamar inhabilitantes.
Desde hace 3 años entonces Andrés Cajiao se ha esforzado por trabajar su inteligencia emocional y también en adquirir conocimiento sofisticado. La mejor manera de entender este tema del conocimiento sofisticado es pensar en esas veces en las que uno está leyendo un libro y dice, esto es lo que yo hago. Claro. Exactamente, sofisticaciones. Yo tenía mucha experiencia práctica, pero no entendía la teoría por detrás de las cosas. Y más importante que la teoría son los primeros principios que hacen que las cosas funcionen como yo entendía que funcionaban. Es decir, ya yo entendía cómo funcionaba el mundo, pero no entendía los primeros principios de por qué funcionaba como funcionaba. Y en negocios y en apuestas como la que nosotros tenemos en Torre, si tú no te enfocas en primeros principios, no le llegas. No le llegas, porque para tú cambiar, hay una frase, se me escapa quién la dijo, porque la memoria no la tengo muy buena, como decía Nicolás, pero hay una frase de alguien muy importante que decía, para romper las reglas hay que conocerlas muy bien. Y hay otra frase también bastante bonita, que está relacionada con eso, que dice, metodologías hay muchas, pueden haber 1.000.000 y algunas más, pero principios hay algunos pocos. El hombre que efectivamente entiende los principios puede elegir efectivamente sus propias metodologías. ¿Ya? Para transformar efectivamente y revolucionar una industria, tú tienes que enfocarte en primeros principios. Discusiones superficiales no te sirven para nada. No te sirven para nada. Paremos aquí un momento, porque esto de los primeros principios es tan importante como para convertir lo que en apariencia era un episodio sobre un emprendedor rebelde en otra cosa totalmente diferente. ¿Y qué es esto de los primeros principios? Para entenderlo, una historia corta. Cuando Elon Musk quería crear SpaceX, una de sus tantas iniciativas dementes y revolucionarias, él y su equipo viajaron a Rusia en plan de averiguar cohetes. La decepción una vez llegaron a la madre Rusia fue mayúscula. Los cohetes estaban carísimos, tanto que a ese precio la empresa que Musk tenía en mente parecía no tener mucho sentido. Ahí pudo haber quedado la historia, pero Musk, que tenía estudios en física, le propuso a su equipo que pensara la situación bajo el lente de los primeros principios, es decir, que se hiciera preguntas más fundamentales. En vez de cuánto es lo más barato por lo que podemos conseguir un cohete, que se preguntaran cuáles son los elementos que componen un cohete. La manera normal como conducimos nuestras vidas, dice Elon Musk, es por analogía. Con analogía estamos haciendo algo porque es parecido a lo que ya se ha hecho o porque alguien más lo está haciendo. Con primeros principios uno hierve las cosas a sus verdades más fundamentales y luego razona a partir de ahí. Hervir las cosas a sus verdades más fundamentales. Hervir las cosas a su esencia. Resultado para Musk y su equipo de analizar el problema de los cohetes desde los primeros principios, nada más y nada menos que terminaron construyendo el mismo cohete por un 2% del precio que habían averiguado en la madre Rusia. Bueno, y a todas estas, ¿qué tiene que ver lo de los primeros principios con este episodio? Pues es que uno puede quedarse con la idea de que este episodio fue la historia de un emprendedor rebelde que salió del colegio para perseguir sus sueños. O uno puede especular que se trata de Andrés Cajiao, que aunque puede que en el momento no tuviera ni idea que hay una forma de razonar que se llama primeros principios, decidió preguntarse si el colegio, la universidad, la idea de que el aprendizaje se da por etapas y en una línea ascendente y coherente, si esa era una verdad fundamental, o si por el contrario había un camino alternativo. Es decir, si podía hervir la escalera existente y de las verdades resultantes ensamblar otro tipo de estructura. Una que se adecuara más a él y a sus necesidades, una que se asemejara más a un círculo constante de aprendizaje que a una escalera de etapas por completar. No sabemos ustedes, pero a nosotros nos gusta esta última teoría. De lo que yo más he aprendido, es decir, los mayores catalizadores de mi aprendizaje han sido los mentores. Segundo a esos mentores están los programas educativos que he elegido y los libros, que diría que casi con igual importancia. Los mentores son una guía que no solamente te apoya desde una perspectiva de conocimiento, sino también desde una perspectiva emocional y te empuja y te muestra por dónde de pronto puede ser el camino. Son un amigo, son un tipo de amigo, es un tipo de amistad ahí muy interesante. Los programas educativos te dan un poquito de orden a las ideas,
y te muestran el panorama y te muestran parte del panorama. Y los libros te muestran el detalle en cuanto detalle tú quieras. Está el libro súper abstracto generalista sobre un tema y está el libro súper especializado sobre el tema que tú quieras. Y en combinación de estos mentores y estos programas educativos y estos libros tú vas complementando, o yo he ido complementando mi conocimiento. Yo cursé una maestría en transformación digital y negocios online de la Universidad de Barcelona. Yo cursé 36 cursos y 6 diplomados con la Universidad Pontificia Bolivariana e Interlat, porque era uno de los beneficios de trabajar en Interlat. Yo recientemente cursé programas ejecutivos en Harvard, Stanford e INSEAD. Pero ha sido esta mezcla de recursos la que me ha llevado a crecer exponencialmente en mi conocimiento. Y pues bueno, más importante, creería yo que estos tres juntos es la práctica. O sea, lo que tiene la práctica es que si tú... Es un ciclo. Tú aprendes sobre algo, yo aprendí sobre algo prácticamente en el tema de edición de video, lo pones en práctica, reconoces que te hace falta para hacer ese trabajo excelente, vas y le consultas a mentores, esos mentores te muestran de pronto un camino, vas y tomas un programa educativo, ese programa te muestra un panorama, vas y lees un libro, ese panorama comienza a tener muchos más detalles y comienza a tener mucha más forma. Y ese ha sido mi ciclo. Bueno, y para los que se están preguntando si la lección entonces es que a todo hay que aplicarle el razonamiento de los primeros principios, pues nosotros creemos que no. El mismo Elon Musk lo admite. Razonar desde los primeros principios exige mucha energía mental. Y además, si uno disuelve todos sus elementos más fundamentales, pues al final se quedaría casi que sin estructuras y tendría que armar su propia estructura para cada cosa de la vida. Imagínense querer vivir así, no se puede. A veces está bien pensar por analogía y guiarse por lo que la mayoría hace. A veces es necesario imitar en vez de razonar desde ceros para inventarse nuevas formas de vida. Pero eso sí, en ciertas cosas fundamentales, la educación, diría Andrés, la vida profesional, diríamos nosotros, vale la pena invertir esa energía mental y disolver las cosas a sus verdades más esenciales. Yo afortunadamente he podido tomar muy pragmáticamente esa rebeldía. Es decir, yo muchas veces no estuve de acuerdo con muchos de mis profesores en el colegio y les decía, no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero no lo suficiente como para que me los ganara, no lo suficiente como para que me hicieran la vida imposible, ¿sí? Y algunos me hicieron la vida imposible, por eso me pasaba de colegio en colegio, ¿sí? Hoy en día, digamos, como adulto, pues, que uno dice que uno ya paga sus impuestos y tiene cédula y es responsable de su vida, ha sido lo mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, con muchas de las medidas que ha tomado este gobierno con respecto a la cuarentena y las vainas, estoy completamente en desacuerdo, ¿sí? Pero también uno dice, tengo que elegir mis batallas, ¿sabes? Y quiero seguir con vida. Y alguna de esas recomendaciones del gobierno no la acaté y me tocó pagar, hace 15 días me tocó pagar un comparendo de $1.000.000 y me tocó hacer servicio social para pagar mi comparendo por no acatar las normas. Entonces ahí uno dice, ¿será que valió la pena esta vaina? Uno tiene que elegir sus batallas y ser estratégico con las cosas. Y realmente, pues, ¿qué vale la pena uno rebelarse y qué no vale la pena? Una vez mi mamá y yo también discutíamos muchísimo sobre cómo hacer las cosas y cómo ella y yo tenemos visiones muy distintas de la vida. Y mi mamá me decía a mí, alguna vez, me acuerdo perfectamente, me decía, es que Andrés Felipe, ¿tú qué esperas? ¿Que el mundo cambie para que se adapte a ti? Y yo le decía, claro, mamá, ¿cómo así? Entonces, ¿que me toca a mí adaptarme al mundo? Y eso fue una discusión de esas de gritar en el carro a grito herido. Más viejo, le encontré una frase de George Bernard Shaw que decía algo así como: el hombre racional se adapta al mundo a su alrededor, el hombre irracional intenta adaptar el mundo a su alrededor a sí mismo. Por ende, todo el progreso depende del hombre irracional. Y entendí por qué siempre fui así. O sea, siempre fui muy en contra de muchas de las cosas que existían como el status quo de alrededor mío. Pero obviamente, pues a esa edad no tenía ni idea de George Bernard Shaw ni nada de eso. Simplemente era como mi instinto. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil.
Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight on the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.